La caída del Imperio Romano de Occidente fue el periodo de declive del Imperio Romano de Occidente en que perdió la autoridad de ejercer su dominio y su vasto territorio fue dividido en numerosas entidades políticas sucesoras. Este hecho fue con el año 476 DC, coincidiendo con la deposición del último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, a manos de Odoacro. La capacidad y competencia de los emperadores, las luchas internas por el poder, los cambios religiosos del periodo y la eficiencia de la administración civil. El aumento de la presión de los bárbaros, externos a la cultura romana, contribuyó en gran medida al colapso. Años relevantes en este contexto lo constituyen el año 117, cuando el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, y el ascenso de Diocleciano en el 284. Las pérdidas territoriales irreversibles, no obstante, comenzaron en el 386 con una invasión en gran escala de godos y otros pueblos. En 395, tras imponerse en dos guerras civiles destructivas, Teodosio falleció, dejando un ejército colapsado y al imperio, con numerosos territorios donde no ejercía el control, dividido entre sus dos hijos incapaces. Para el año 476, cuando Flavio Odoacro depuso al emperador Rómulo, el emperador romano de Occidente ejercía un insignificante poder militar, político y financiero, y carecía de control efectivo sobre los dispersos territorios en Occidente que aún podrían ser descritos como romanos. Los invasores bárbaros establecieron su propia autoridad en la mayor parte del área del Imperio de Occidente, aunque dichas gentes no fuesen ni invasores ni bárbaros, al ser gentes asentadas en el propio imperio de manera pacífica en su origen, francos en las Galias, vándalos en Panonia, godos en Dacia, y recibiendo la ciudadanía romana al acordar el foedus con Roma, edicto de Caracalla, recibiendo los líderes de estas gentes el título de cónsules o virreyes por parte de los emperadores residentes en Constantinopla, como el propio Flavio Odoacro, ciudadano romano nacido en Panonia. El imperio sufrió crisis y contratiempos graves durante el siglo III, entre ellos el surgimiento del imperio sasánida, que infligió 3 derrotas aplastantes a los ejércitos romanos y se mantuvo como una amenaza latente durante siglos. Otros desastres incluyeron varias guerras civiles, invasiones bárbaras y una gran mortandad durante la peste de Cipriano desde 250 en adelante. Roma abandonó la provincia de Dacia al norte del Danubio 271, y, por un corto periodo de tiempo, el imperio se dividió en 3, un imperio galo en occidente, 260-274 minutos, el de Palmira en el este 260 hasta el 273, y un estado residual en torno a Roma. Crecieron asimismo las amenazas bárbaras en la frontera del Rin y del Danubio, causadas por agrupaciones bárbaras más grandes que habían mejorado su agricultura y contaban con poblaciones mayores que antes. El imperio superó la crisis del siglo III empleando su economía para sufragar las labores de defensa, pero a costa de crear un estado de Diocleciano en un momento contaba con 389.704 hombres en tierra y 45.562 en las flotas, cifras que puede que aumentaran después. Debido a las limitadas comunicaciones de la época, las fronteras europeas y las orientales necesitaban contar con sus propios comandantes supremos que las controlasen. Diocleciano trató de resolver este problema mediante el restablecimiento de una sucesión adoptiva con un emperador principal que ostentaba el título de Augusto y uno menor que tenía el de César, en cada mitad del imperio, pero este sistema de tetrarquía degeneró pronto. El principio hereditario se restableció con resultados generalmente desafortunados, y a partir de entonces, la guerra civil volvió a ser el principal método para decidir qué contendientes alcanzaban el poder. Aunque Constantino el Grande 306 a 337 volvió a unir el imperio, hacia el final del siglo IV se aceptó en general la necesidad de dividirlo. A partir de entonces, el imperio existía en constante tensión, debido a la necesidad de tener dos emperadores que habitualmente recelaban el uno del otro. Hasta finales del siglo IV, el Imperio Unido retuvo el poder suficiente para lanzar ataques contra sus enemigos en Germania y contra el Imperio Sasánida. El asentamiento de bárbaros fue una práctica común. Las autoridades imperiales admitían grupos potencialmente hostiles dentro del imperio, separándolos, y asignándoles tierras, reconocimiento y deberes dentro del sistema imperial. La capacidad y competencia de los emperadores, las luchas internas por el poder, los cambios religiosos del periodo y la eficiencia de la administración civil. El aumento de la presión de los bárbaros, externos a la cultura romana, contribuyó en gran medida al colapso. Años relevantes en este contexto lo constituyen el año 117, cuando el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, y el ascenso de Diocleciano en el 284.
Las pérdidas territoriales irreversibles, no obstante, comenzaron en el 386 con una invasión en gran escala de godos y otros pueblos. En 395, tras imponerse en 2 guerras civiles destructivas, Teodosio I falleció, dejando un ejército colapsado y al imperio, con numerosos territorios donde no ejercía el control, dividido entre sus 2 hijos incapaces. Para el año 476, cuando Flavio Odoacro depuso al emperador Rómulo, el emperador romano de Occidente ejercía un insignificante poder militar, político y financiero, y carecía de control efectivo sobre los dispersos territorios en Occidente que aún podrían ser descritos como romanos. Los invasores bárbaros establecieron su propia autoridad en la mayor parte del área del Imperio de Occidente, aunque dichas gentes no fuesen ni invasores ni bárbaros, al ser gentes asentadas en el propio imperio de manera pacífica en su origen, francos en las Galias, vándalos en Panonia, godos en Dacia, y recibiendo la ciudadanía romana al acordar el foedus con Roma, edicto de Caracalla, recibiendo los líderes de estas gentes el título de cónsules o virreyes por parte de los emperadores residentes en Constantinopla, como el propio Flavio Odoacro, ciudadano romano nacido en Panonia, 337 y 361 sus propiedades. Esto acentuó la dificultad existente para mantener los ayuntamientos y los servicios prestados por las ciudades. Se descuidaron o cesaron. Los proyectos de construcciones públicas disminuyeron, había más a menudo reparaciones que nuevas construcciones, y siempre a expensas del Estado y no sufragadas ya por magnates locales que deseasen consolidar su influencia local a largo plazo. El abuso financiero se incrementó con constancia aún más, con el hábito de de otorgar a sus allegados los bienes de personas condenadas por traición y otros crímenes. Esto redujo los ingresos futuros del Estado, aunque el efecto no fue inmediato. Además, aquellos cercanos al emperador tenían un fuerte incentivo para estimular sus sospechas de conspiraciones. Los bandidos llegaron a dominar zonas del interior del imperio como Isauria, lejos de las fronteras. Las tribus de Germania también aumentaron de población y se volvieron más amenazantes. En la Galia, que en realidad no se recuperó de las invasiones del siglo III, hubo inseguridad generalizada y declive económico en los años 300, posiblemente en especial en Armórica. Hacia el 350, después de décadas de ataques piratas, prácticamente todas las villas de Armórica estaban desiertas, y el uso de dinero cesó aproximadamente en el 360. Los reiterados intentos de economizar en el gasto militar incluían el acantonamiento de tropas en las ciudades, donde difícilmente podía mantenerse la disciplina militar y los soldados podían extorsionar más fácilmente a la población. Excepto en el raro caso de estar bajo el mando de un general decidido e incorruptible, estas tropas resultaron ineficaces en el combate y peligrosas para la población civil. Las tropas de la frontera a menudo se les entregaban tierras en lugar de un salario en moneda, así cultivaban, lo que disminuía el costo de su mantenimiento, pero también lo hacía su eficacia y había menos estímulo económico para la economía de la frontera, a excepción de las provincias a lo largo del Rin inferior. La economía agrícola era generalmente próspera. El nivel de la alimentación media de la población en Europa noroccidental no pudo recuperarse del deterioro sufrido durante el siglo II, aunque sí lo lograron las regiones del Mediterráneo. El número y eficacia de los soldados regulares puede haber disminuido durante el siglo IV. Las nóminas estaban infladas para embolsarse el exceso y se vendían las exenciones del servicio. Las oportunidades de extorsión personal de los soldados se multiplicaron por residir en las ciudades, y su eficacia se redujo por dedicarse a la extorsión en lugar de al adiestramiento. La extorsión, la amplia corrupción y la ineficacia ocasional 41 no eran nuevos en el ejército romano. No hay consenso sobre si su eficacia se redujo significativamente antes del 376. Amiano Marcelino, que era soldado profesional, repite el habitual análisis de que la superioridad de los ejércitos romanos contemporáneos era debido al entrenamiento y la disciplina, no a la especial corpulencia o fuerza de sus soldados. A pesar de una posible disminución de su capacidad para reunir y abastecer grandes ejércitos, 44 Roma mantuvo una actitud ofensiva y notable poderío militar ante lo que percibía como amenazas casi hasta finales del siglo IV.